Gracias por acompañarme nuevamente a grabar el podcast de esta ocasión, que como se dan cuenta por el título, tiene que ver con algo que la verdad yo creo que es muy importante, aparte de ser interesante, pero creo que es muy importante porque es algo que nos enfrentamos día a día y es la posibilidad de realización de estudios de resonancia magnética en pacientes que tienen marcapasos o lo que se me hizo muy interesante de este artículo es, porque sí lo vemos, es aquellos que ya le quitaron el marcapaso probablemente, se lo están cambiando, pero que tienen catéteres o que tienen fragmentos de catéteres de esos marcapasos que les pusieron en alguna ocasión. Entonces creo que es muy interesante porque la evidencia que da es interesante para saber cómo actuar ante este tipo de pacientes. Entonces, pues vamos a empezar. Muchas gracias por acompañarme, como les digo, y empezamos. Los pacientes con marcapasos y desfibriladores automáticos implantables a menudo requieren resonancia magnética con fines de diagnóstico. Además, la presencia de cables abandonados o fragmentados plantea un gran desafío debido al potencial de calentamiento de la punta del cable, lo que puede causar daño tisular y el riesgo de mal funcionamiento del dispositivo. Acompáñenme a analizar este estudio que tiene como objetivo investigar los datos clínicos sobre la seguridad de la resonancia magnética en esta población específica de pacientes. Bienvenidos a Memorándum. Un espacio, como saben, lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de nuestra especialidad de la radiología, que aparecen en revistas de nuestra especialidad, aunque en muchas ocasiones, como les consta, pues también platico sobre editoriales, artículos de opinión o otros artículos científicos que aparecen en revistas que no son precisamente de radiología, pero que definitivamente creo que nos atañen a nosotros como especialidad. Y fíjense que hoy tenemos un tema que la verdad se me hizo muy relevante, a menudo es muy debatido, y es la resonancia magnética en pacientes que tienen dispositivos electrónicos cardiovasculares implantables, que en inglés las siglas son CIEDs, por Cardiac Implanted Electronic Devices, y también en estos que tienen electrocatéteres que pueden estar fracturados o incluso abandonados, que se quedaron ahí porque ya les quitaron el marcapaso, pero después quitar el catéter dijeron, ahí los vamos a dejar. Generalmente no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando estos pacientes necesitamos hacerles un estudio de resonancia magnética? Y ahí es donde siempre existe la pregunta. Este tema es crucial, ¿no? Especialmente, como les digo, para nosotros como médicos radiólogos, pero sobre todo aquellos que se dedican más a resonancia magnética, los que trabajan pues sobre todo en la parte cardiovascular, que seguramente saben cómo manejar este tipo de pacientes, porque son muy especializados si lo vamos a manejar así, pero en general lo que sucede es aquellos pacientes que tienen todas estas características y que llegan para un estudio de columna, un estudio de rodilla, y qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense que el artículo que vamos a analizar se publicó hace apenas un par de días en Radiology, pero en una de las revistas que tiene. Recuerden que tiene 5 journals ahora, y esta se llama Cardiothoracic Imaging. Y es un estudio que se realizó en dos centros. Los dos están en Arizona, uno en Tucson y otro en Phoenix. Y obviamente, bueno, pues el departamento de radiología, el departamento de cardiología de ambos hospitales. Y si le ponemos el título en español, sería más o menos como el que les puse yo en el podcast, que es resonancia magnética en pacientes con dispositivos electrónicos cardiovasculares implantables y electrocatéteres fracturados o abandonados. Pero poniendo como siempre esto en contexto, pues claro, bueno, sabemos que evidentemente la resonancia magnética es una herramienta invaluable en el diagnóstico por imagen para muchísimas patologías, pero su uso en pacientes que tienen estos CIEDs, estos implantes cardiovasculares, pues ha sido tradicionalmente muy controvertido. Y fíjense que resulta que las guías actualmente son inconsistentes. Allí en el artículo viene, yo la verdad lo desconocía, pero hay una sociedad en Estados Unidos que se llama Sociedad del Ritmo Cardíaco, Heart Rhythm Society, que es la que se encarga de todo esto de las arritmias y todo lo demás. Y bueno, aún esta sociedad, ¿sí?
que es la que podría estar mucho más involucrada porque es la que obviamente se encarga de toda esta situación de los marcapasos, desfibriladores y demás implantables, no da recomendaciones que sean muy claras debido a la falta de datos concluyentes, porque realmente hay mucha situación, pero poca evidencia, sobre todo poca evidencia clínica. Evidentemente hay mucha cosa que se ha estudiado a nivel in vitro, donde se puede hacer el acoplamiento, la resonancia magnética, en fin, y esas son las preocupaciones que existen, pero realmente hay poca información, como les digo, clínica. Y eso es por parte de Estados Unidos, de la Heart Rhythm Society. Pero, por otro lado, las guías europeas sugieren que, bueno, ellos dicen que se puede hacer la resonancia magnética si los beneficios superan los riesgos. Es algo muy común que nosotros digamos en medicina en general. Pero la verdad es que no especifican cuán probable o cuán grave puede ser el daño si se realiza un estudio de resonancia en este tipo de pacientes. Ya que la principal preocupación radica en que sabemos que pudiera existir un calentamiento, que puede ocurrir en la punta del catéter o del electrocatéter durante el estudio de resonancia magnética, y que este calentamiento pues, podría potencialmente hacer un daño al tejido cardíaco. Algo que obviamente pues, queremos evitar, no queremos que esto suceda. Pero, ¿qué nos dicen los estudios clínicos sobre estos riesgos? ¿Qué evidencia hay? Pues resulta que leyendo el artículo, por eso se me hizo muy interesante compartirlo con ustedes, pues no parece haber bastante o muy concluyente. Así es que por eso es que hoy vamos a analizar los hallazgos de este estudio reciente que busca arrojar un poco de luz sobre esta cuestión. Entonces vamos a empezar, como siempre no voy a entrarme demasiado en los detalles de metodología, muchos resultados en desviaciones estándar, etcétera, porque sé que ustedes están escuchando esto haciendo quizá alguna otra actividad, pero vamos a ver algunos de los detalles de este estudio, ¿no? Pues primero, tenemos que saber que este es un estudio o un análisis que se hizo retrospectivo, que obviamente fue aprobado por la Junta de Investigación y que cuenta con el IPA, que es la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud. Y este se llevó a cabo en los dos centros que yo les digo, tanto de Tucson como de Phoenix, de la Universidad de Arizona. Y abarcó un poquitín más de 6 años, desde marzo del 2014 hasta julio del 2020. Y se incluyeron pacientes que tenían los CIEDs, o sea, todos estos dispositivos cardíacos implantables, que tenían electrocatéteres abandonados, definidos como aquellos que ya no están conectados a un generador. Y la otra, pues, era que tenían fragmentos de estos electrocatéteres que obviamente pues, también se habían quedado ahí. Todos los estudios se hicieron en resonancia magnética, como se recomienda en este tipo de pacientes, que sea no más de 1.5 Tesla. Bueno, los dos equipos, uno fue de Siemens, otro fue de General Electric, se hicieron en 1.5 Tesla, se ajustaron los parámetros, que es otro de los sugerencias que se hace, que el depósito de energía no sea mayor de 2 watts por kilogramo. Y esto obviamente pues se logra cuando ustedes están programando el estudio de resonancia magnética, básicamente reduciendo el número de secciones o utilizando secuencias de gradient echo, de eco de gradiente, en lugar del fast spin echo, ¿no? Del eco del spin rápido, si pudiéramos decirlo así, que necesita un poco más de energía, lógicamente por el pulso de 180 grados que tiene que hacer un spin echo. Pero bien, durante el examen, bueno, obviamente describen ahí, pues había una persona, ya me refiero a un médico certificado, un enfermero certificado sobre soporte vital avanzado, sobre el monitoreo de los signos vitales del paciente, la oximetría, el pulso, el electrocardiograma que se estaba haciendo, evidentemente, en todos estos pacientes. Aunque el estudio fue retrospectivo, pues hay muchos datos, ¿no? Porque evidentemente, pues el hecho de que ya hayan decidido a un paciente de estas características, ya sea con un dispositivo, con catéteres abandonados o fragmentados, hacer una resonancia, pues evidentemente estaban, digamos, listos para cualquier situación y todo eso lo documentaron. Por eso el estudio, aunque es retrospectivo, creo que tiene valor, aunque al final vamos a ver algunas limitaciones. Otra de las cosas es de que a todos los pacientes, bueno, contaban, evidentemente, no fue prospectivo, repito, pero ya contaban con radiografías de tórax para identificar pues la longitud del catéter, la orientación de los electrocatéteres y
Para ser precisos, bueno, pues en muchas ocasiones pudieron, por ejemplo, ver la longitud del electrocatéter que estaba abandonado, pues de las instrucciones, pues del instructivo del fabricante. Para fragmentos que estaban, para catéteres que estaban fragmentados, pues evidentemente se midió con el sistema de PACS y con ángulos y demás ahí, para calcular más o menos la cantidad de electrocatéter que tenía el paciente, ¿no? Y fíjense que se categorizaron las implantaciones de estos, según la apariencia radiográfica. Se me hizo así como interesante, ¿no? Le pusieron así como vertical, horizontal, en forma de C, en forma de R, en forma de Z, en forma de 7, en fin. Le encontraron varias formas y eso tiene que ver con algunos estudios que se han hecho in vitro, en donde el arreglo, y ustedes se lo pueden imaginar, el arreglo de un cable, ya sea en una forma circular, como si fuera una antena, una forma en zigzag, en fin, todo eso tiene diferente forma en que se puede acoplar, ¿sí?, con la radiofrecuencia y de alguna manera transmitir o conducir energía que se traduce en calor y que finalmente pueda lesionar. Entonces, esto, por ejemplo, de las electrocatéteres, que imagínense uno que se originara en la pared torácica izquierda y que terminara en el ventrículo derecho, pues se categorizó como que tenía una forma de C, ¿sí? Y otro que, por ejemplo, los que terminaban en la vena cava superior o en la unión con la aurícula derecha, pues le ponían que tenía una forma de R. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente eso tenía que ser, y para ver si había alguna correlación con eventualmente lo que fueran a encontrar. Y bueno, como les digo, los datos del expediente pues estaban en todos los expedientes médicos electrónicos y había información pues del fabricante, del modelo, de la fecha en que se implantó, evidentemente, si se presentó o no alguna complicación como taponamiento durante la colocación, tipo de fijación que hicieron, etcétera, ¿no? Y la otra cosa que también, pues en todos, prácticamente en todos, yo creo, de lo que viene ahí, estaba documentado, pues es los ajustes que se le tuvieron que hacer al marcapaso o al dispositivo después de la resonancia magnética. Y lo definieron si había cosas clínicamente significativas, como un cambio en el umbral de captura de al menos un 50%, de la detección de al menos un 40% o el cambio en la impedancia del electrocatéter de al menos un 30%. Y bueno, pues obviamente hay mucha cosa estadística ahí que no voy a entrar en detalle. Vamos a ver un poquitín los resultados del estudio. Fíjense que, bueno, al final, pues en total estudiaron 80 pacientes a los que se les hicieron, o que tenían un total de 126 electrocatéteres abandonados o fragmentados, y que les hicieron o se sometieron a 107 exámenes de resonancia. ¿Okay? Entonces, finalmente fueron esos 107 exámenes de resonancia. Los pacientes con electrocatéteres abandonados eran, en general, eso fue un hallazgo, pero bueno, fue diferente significativamente, eran generalmente mayores que aquellos con fragmentos de electrocatéter, aunque los pacientes iban de 52 a 78 años. La mediana para estos pacientes que tenían los catéteres o electrocatéteres abandonados fue 74 años contra 66 años de los que tenían fragmentos. Digo, no creo que sea nada significativo, pero bueno, al menos eso está descrito. La otra cosa que es interesante, pues es que prácticamente hicieron estudios de resonancia magnética de todo el cuerpo. Había regiones como cerebro, cuello, columna cervical, tórax, incluso de corazón, ¿sí? Columna torácica, abdomen, pelvis, columna lumbar, como les digo, extremidades superiores, inferiores. O sea, prácticamente tenían todo el abanico de aplicaciones pues, de resonancia magnética, lo cual es interesante porque de alguna manera dices, bueno, pues a lo mejor el estudio no abarcó, por ejemplo, para abdomen superior, ¿no? Sí había para abdomen superior, había incluso para tórax, y como les digo, algunos casos, no muchos, creo que 5 o 7 para cosa de corazón. Y bueno, sorprendentemente, ¿sí?, no se reportaron obviamente muertes, no se reportaron arritmias significativas ni eventos clínicos adversos dentro de los 30 días posteriores a la resonancia magnética. Y creo que esto es el corolario ahí pueden terminar el podcast, espero que no, espero que se queden hasta el final. Pero bueno, la idea es que esto no sucedió. Hubo 3 pacientes que experimentaron cambios significativos con eso que yo les decía del porcentaje de captación y demás.
en los parámetros del dispositivo, pero estos cambios se manejaron como una reprogramación nada más y no requirieron mayores intervenciones. Hubo que cambiar marcapaso, no hubo que recolocar ningún cable, etcétera, etcétera, ¿no? La otra cosa es que después de todo lo que hicieron con las R's y las C's y las 7 y demás, pues es importante destacar que la orientación de los electrocatéteres, la longitud, el tipo de resonancia, o sea, dónde se la estaban haciendo, la duración de la resonancia, pues resultó que no se asoció con ningún cambio significativo en los parámetros del dispositivo, o sea, no hubo una correlación con esto. Y esto sugiere que, pues, que las variaciones en la longitud, en la configuración de los electrocatéteres, pues la verdad es que no tiene un impacto clínico adverso en el entorno de resonancia magnética, al menos en 1.5 Tesla, que es en lo que estudiaron. Entonces, si reflexionamos sobre estos hallazgos, pues la verdad es de que, y me incluyo, pues tradicionalmente la resonancia magnética en pacientes que tienen implantes cardíacos, electrocatéteres, sobre todo estos que les digo, abandonados, fragmentados, pues se ve como que normalmente no la queremos hacer, arriesgada, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque existe el potencial del calentamiento en la punta del electrocatéter. Bueno, como ustedes saben, pues me dedico a la parte de intervención y en varias ocasiones, no les puedo decir que en 100, pero bueno, en muchas ocasiones, por ejemplo, sí me han solicitado el retiro de catéteres o de electrocatéteres para que se quedaran ahí fragmentados para poder hacer una resonancia. Entonces, esa concepción sí existe. Pero la verdad es que este estudio pues contradice esta creencia, ¿no? A pesar de los riesgos teóricos del calentamiento, pues al menos no se encontró evidencia de daño clínico pues en un entorno real, en un entorno clínico, pues, ¿sí? Y esto yo creo que sí es muy significativo para nuestra práctica porque sugiere que la resonancia magnética, al menos como les digo, de 1.5 Tesla, puede ser una opción viable para estos pacientes. Y claro, siempre y cuando se cumplan con los protocolos específicos para minimizar los riesgos, como es lo que yo les dije, ¿no? El hecho de no pasar básicamente de 2 watts por kilo. Y bueno, reducir y hacerlo más conciso, pues así, lo más dirigido, pues que se pueda y no hacer secuencias simplemente por hacerlo, ¿no? Y aquí el punto, y ellos lo mencionan, lo discuten, estamos hablando en la discusión, pues las discrepancias entre los estudios que hay in vitro e in vivo, porque in vitro definitivamente esto sí sucede. Y esto, pues ellos dicen que podría explicarse por factores, primero como que el campo electromagnético, ya clínicamente, ya en la vida real, ¿sí? El campo de radiofrecuencia, que finalmente es la que estás depositando en el paciente, la energía que estás depositando, no es completamente uniforme in vivo, a diferencia de lo que sucede pues, en muchos estudios in vitro. La disipación del calor, ¿sí? Cosa que no están normalmente considerando cuando lo hacemos un estudio in vitro, o sea, sí se calienta el cable, pero aquí, pues debido al flujo sanguíneo y a los efectos del acoplamiento electromagnético, pues probablemente esto no está sucediendo in vivo, ¿ok? Lo cual, bueno, es interesante yo creo que saberlo. Entonces, en la práctica clínica, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues minimizar la interacción potencial entre lo que hay, los electrocatéteres, por ejemplo, en estos abandonados, o los que estén ahí en el corazón, y el campo magnético. Y esto puede lograrse, como les digo, pues reduciendo la tasa de absorción específica, reduciendo el número de secuencias, como les digo, utilizando bobinas que no sean la bobina de transmisión, que hay unas que son de transmisión y de recepción, pueden ser esas porque tienen menos energía, a diferencia de cuando es la transmisión, la energía grande de cuerpo, perdón, la antena grande de cuerpo que está dentro del magnético, ¿no? Del magneto. Y pues obviamente también en la medida en que se hagan estudios de resonancia magnética fuera del tórax, pues probablemente las implicaciones de posible calentamiento pues sean menores. Pero como les decía, ¿no? Como cualquier estudio, pues este estudio tiene sus limitaciones. Y yo creo que la primera pues es que al ser retrospectivo, pues puede no haber documentado todos los eventos adversos durante el periodo de seguimiento que ellos definieron como 30 días, puede haber sido el caso. Que los datos del interrogatorio después de resonancia magnética
no estaban disponibles en todos los pacientes, estaban disponibles en alrededor del 75% de los estudios, no de los pacientes, sino los estudios de los 107 que se hicieron. Pero independientemente de esto, ellos dicen, y lo comparan ahí en la discusión, que la tasa de cambios significativos en la función de estos dispositivos, que nada más se presentaron en 3 en este caso, pues fue muy similar a lo que se ha informado previamente, lo que evidentemente sugiere que los datos que no tienen, los datos faltantes, por así decirlo, pues no parecen afectar mucho los resultados de lo que ellos obtuvieron, porque va de acuerdo con lo que se ha reportado, aunque los otros estudios, como les digo, no fueron tan sistematizados. La otra cosa como limitación, pues es que el calentamiento per se, ¿sí?, del electrocatéter, pues no se evaluó directamente, por lo que no se puede decir que no haya habido alguna lesión miocárdica subclínica, ¿verdad? Pero ellos se refieren, aunque no lo midieron, porque repito, pues esto fue retrospectivo, pero en los pocos estudios que hay con pocos pacientes prospectivos, en los que les han medido la troponina T, pues resulta que aquellos que tienen implantes o que tienen catéteres, electrocatéteres, no ha habido elevación de la troponina T. ¿Okay? Cuando hay en pacientes que tienen estos electrocatéteres abandonados y que se les ha sometido a resonancia magnética. No son muchos, pero bueno, correlaciona con esto. Entonces, pero evidentemente, como les digo, pues no hicieron una medición física de si realmente se calentaba o no. Lo que sí parece es que si existe ese calentamiento o es mínimo y no tiene repercusión clínica, al menos en estos pacientes, y con los otros estudios que les digo, pues no ha habido elevación de la troponina. Pues en resumen, los resultados de este estudio son pues tranquilizadores, diría yo, porque bueno, sugieren que la resonancia magnética de 1.5 Tesla pues puede ser segura para pacientes que tienen dispositivos cardíacos implantados y que tienen electrocatéteres abandonados o fragmentados, siempre que se sigan los protocolos que ya les platiqué. Y creo que esto sí podría cambiar la forma. Tendríamos evidencia tanto para el paciente como para los cardiólogos, para los otros médicos y para nosotros mismos, ¿sí?, la manera como abordamos el diagnóstico por imagen en esta población específica de pacientes. Y vamos a poder, creo, pues ofrecer esta herramienta muy valiosa que es la resonancia magnética, que antes pues como que siempre le tenemos un poco de miedo, ¿no? Bien, pues espero que esta información haya sido útil. A mí me pareció, la verdad es que muy interesante, que haya aclarado algunas de las dudas sobre este tema, que es obviamente un tema complejo. Como siempre, agradezco mucho su atención y pues los invito a enviarme sus sugerencias, sus comentarios, preguntas, pues a través de las diferentes plataformas donde publico Memorándum, a la página de memorandum.mx, al correo electrónico de memolizondo@memorandum.mx. Muchas gracias nuevamente y pues nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal de YouTube, pues muchas gracias y espero que haya sido de su interés y que bueno, si les parece, por favor, déjenme sus sugerencias, comentarios aquí abajo y pues pueden distribuir el video. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.